Bueno, un gusto poder entrevistar a Natalia Cornasani, amiga, colega también en algunos trabajos donde nos hemos cruzado. Natalia es técnica en marketing con especialización en marketing turístico. Esto lo tengo que leer porque si no, no lo entiendo. Astróloga evolutiva, terapeuta floral, esa me sale fácil, reikista y aromaterapeuta holística. Natalia, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Natalia, hoy es Día de Reyes. Sí, esto es Día de Reyes y el Día de la Astrología. Exactamente. Esto surge por una fecha que un astrólogo húngaro uruguayo propuso como la relación profunda entre la astrología y esta celebración de Reyes, donde los Reyes Magos de Oriente se guiaron por el cosmos para encontrar al niño Jesús. Por eso se hace esta simbiosis, digamos, que mezcla tradición del judaísmo, del catolicismo, de la astrología. Es como una sincronicidad que se da. Y es importante, caló fuerte en qué culturas. Y desde tiempos remotos, los asirios, los caldeos, en Babilonia, había sabios. De hecho, se llama rey magos, se decían rey magos, pero en realidad es una palabra griega que significa sabios. Eran los sabios persas que interpretaban el cosmos, en general obviamente para los reyes, para las clases altas, y después a través del tiempo siguió evolucionando. Hubo muchos astrólogos famosos en la época del medioevo, obviamente era algo que era una herejía. Se tapó, digamos, se siguió la práctica, se puso la práctica y ahora está retomando con más fuerza a través de la astrología psicológica. Hoy en día hay mucha gente que ya habla no solo de su signo solar, sino que tiene una concepción de lo que es su carta natal, de sus energías y demás. Sabés que soy bastante escéptico con estos temas, porque nos conocemos de hace mucho. No sé cómo es real, es psicológico, es sugestivo. En realidad, la astrología es un lenguaje de símbolos, es un lenguaje simbólico. Tenía una profesora que decía, no es que no crees, porque no es una creencia, no es una religión, sino que es un lenguaje de símbolos como también lo es el tarot, por ejemplo. Entonces, es la interpretación del cosmos, la carta natal, digamos, que es algo particular de cada ser, que es como un ADN energético de la energía que vos tenés para trascender en esta vida, básicamente. Pero no es una creencia, es un lenguaje. Entonces, vos entendés o no entendés el lenguaje, pero no es que creo o no creo. ¿Cómo lo entiendo en qué sentido? Los arquetipos que hay en la carta natal, los elementos que conforman una carta natal, hay diferentes elementos y esos trabajan mediante arquetipos. En la astrología psicológica propuesta por Jung, que fue discípulo de Freud, se empezó a trabajar con arquetipos y con los planetas asociados. Cada planeta tiene atrás a un dios de la mitología griega. Si sabes un poco de mitología, vas a ver que se corresponde la energía o la función de ese planeta, de ese dios, con el planeta. Por ejemplo, Marte, que era el dios de la guerra para la mitología griega, tiene que ver en la carta natal con cómo accionamos, cómo peleamos, cómo tomamos, digamos, vitalidad. La diosa Afrodita o Venus, en la carta natal, que era la diosa del amor, nos muestra cómo nos abrimos, cómo nos complementamos, cómo nos enamoramos. Digamos así sucesivamente con todos los dioses o los planetas que están asociados a ellos. ¿Qué es la astrología psicológica? Y bueno, la astrología es esto, claro, porque fue una evolución de la astrología, hay diferentes ramas, pero la que se está usando ahora, digamos, que es la que yo estudié, es la nueva concepción que mezcla elementos de la psicología porque tienen que ver con el desarrollo personal y el autoconocimiento, básicamente. Y es una vía o un camino de conocimiento, como decía Jung. Ahí está Ivana también, que quiere sumarse a la charla y hacer algunas preguntas. Te escuchamos, Ivana. Ayúdame en esta, porque estoy... Sí, sin duda. No, quería saber si es un mito o una realidad
esto de que, por ejemplo, Capricornio con Virgo se atraen, Capricornio con Piscis se repelen. ¿Esto es real o es como algo, es un mito? En realidad hay, digamos, energías en la carta natal de cada uno, por eso es tan importante ver el tema de cuál es la función de tu carta, cómo vos tenés ciertas energías que vas a ir, digamos, mostrando a lo largo de la vida, a través de ciclos, de etapas de la vida, pero también es importante saber que hay signos que manejan un lenguaje, como son las energías y los elementos de la carta natal, que se van a traer más o no, pero hay que ver en realidad las dos cartas natales de las personas, ¿no? Ah, ok. Bien, entonces podríamos decir que sí, que es una realidad. Sí. Es una realidad, hay elementos que van a repelerse, por ejemplo, las personas que son muy emocionales o que tienen mucha agua en su carta natal, se llama agua, digamos, como elementos, claro. Van a ser muy emocionales y van a tener diferencias con las personas que tienen mucho aire, que piensan mucho, que están más que nada en la cabeza y no tanto en la emoción. Entonces, eso, digamos, como que va a haber un choque de energías. Obviamente que todos tenemos las energías distribuidas en la carta natal, pero hay algunas que van a prevalecer, que van a estar en dominancia, y eso va a hacer que el afuera también te refleje lo que debes aprender. Desde la astrología psicológica se toma que somos, digamos, todo un bloque de energía, y lo que no manejemos nosotros va a vibrar en el afuera mediante experiencias o personas que digamos que nos traigan esa energía para que la incorporemos a nuestra vida. Claro, qué importante saber esto, ¿no? Porque, bueno, por ahí nos dicen y decimos, no, esto es nada que ver, esto nos está chamullando, ¿no? Como siempre decimos. Otra cosita también quería saber, por ejemplo, bueno, yo en lo personal soy Capricornio del 26 de diciembre. ¿El Capricornio de enero y el de diciembre son diferentes? ¿Esto suele pasar así con diferentes signos? Sí, todos los signos tienen, no solo tienen, digamos, decanatos, sino que además la energía del signo distribuida en la carta natal, porque vos sos Capricornio y ese solamente es tu sol, pero además tenés un montón de planetas que van a configurar tu carta natal. Nosotros siempre decimos, soy Libra, soy Capricornio, pero es solamente una parte ínfima de la carta natal. Obviamente, el Sol, la Luna y el ascendente son importantes en esta trilogía de la astrología, pero sí tiene que ver con que vos vas a tener una energía a desarrollar con la cual vos te vas a identificar, que en tu caso es Capricornio, pero además emocionalmente hay que ver tu luna, el ascendente que es tu propósito de vida o tu destino, entonces se van a combinar esas energías y obviamente no vas a ser igual al otro Capricornio. Por eso nosotros desde la astrología psicológica no podemos decir todos los Capricornios, todos los Cáncer son de determinada manera, sino que depende de la distribución de los planetas y las casas donde están. Claro. Pregunto cortito porque me quedé escuchando atentamente. ¿Qué pasa con dos hermanos mellizos que nacen el mismo día, bla, bla, todo, bueno, todo el mismo contexto, y no son iguales? No son iguales porque se distribuyen las energías. Eso es también, es como que nosotros en la carta natal está nuestra semilla, cómo se va a potenciar, ¿no? Es como que es nuestro ADN energético. Entonces eso, depende cómo se riegue y qué partes de la carta nos identifiquemos, por eso es tanto esto de la astrología psicológica, va a florecer como un jazmín o como un roble, digamos, ¿no? Según las características. Pero la raíz, digamos, es la misma. ¿Cómo se va a potenciar? Va a hacer que el contexto y el medio no es lo mismo nacer en Oriente, una mujer, que nacer en Occidente, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones que van a marcar. Lo cultural cala fuerte. Lo cultural, porque nosotros también somos lo externo, ¿no? Claro. El cosmos. Esto se basa en Kybalión, que decía, como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Nosotros vibramos, digamos, ciertas energías. Entonces, está en nuestra semilla ver cómo la potenciamos. Por eso, nosotros, la astrología psicológica no es predictiva, sino que marca ritmos o climas energéticos que va a vivir. Acá escribe un televidente y, bueno, buenísima el aporte, ¿no? Dice, acá se espera, acá está en Italia,
Acá se espera a la Befana. En Italia no llegan los reyes, llega una bruja. Les paso como dato. Así que a buscar qué es la Befana, yo no tengo idea. Pero los reyes, bueno, no, los reyes también tienen todo un simbolismo, porque como eran estos sabios que miraban y se guiaban por los astros, recién aparecen los nombres, digamos, de los reyes a partir del siglo VI, pero tienen todo simbolismo con lo que tiene que ver con, ya sea con su origen, porque eran de diferentes razas, digamos, de grupos étnicos, supuestamente venían de diferentes partes conocidas, digamos, del Renacimiento, como eran Europa, África. Obviamente Baltasar era de África, traía mirra. Los regalos de los reyes tienen un símbolo de lo que se le llevaba a Jesús, el oro que tenía que ver con su carácter de rey, la mirra que se usaba en África para el embalsamamiento y los perfumes, digamos, que tenía que ver con que iba a morir y se iba a sacrificar por nosotros, oro, mirra y... Ahí no te puedo ayudar. Y el otro objeto que se llevaba, incienso, que era que tenía que ver con Oriente y con el aire y la evolución, digamos, espiritual. Bueno, una pequeña corrección en vivo de lo que decía nuestro Graf. Hoy es Día de Reyes y es Día del Astrólogo. No fue un error de los chicos del control, fue un error de tipeo. Acá estoy verificando, le pasamos mal nosotros. Así que tranquilo muchachos, hoy es el Día del Astrólogo, nobleza obliga. Esta vez fuimos nosotros. Bueno, Natalia, estábamos hablando de Día de Reyes, de un poco de la astrología. Y Ivana tenía más preguntas, ¿no? Sí, la pregunta del millón, porque siempre todos compramos el diario y tenemos el horóscopo atrás, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hacen estas predicciones? O por ahí vemos algún reel en TikTok o en Instagram, la predicción es para, no sé, para todo el año de un signo en particular, ¿no? ¿Cómo se hacen estas predicciones y cuáles son los factores que se tienen en cuenta? Bueno, los horóscopos, digamos, que no es como trabaja seriamente la astrología, pero sí hay climas energéticos, como decíamos, ¿no? Entonces, hay temporadas donde ciertos planetas van a tocar la circunferencia, digamos, de la rueda zodiacal y van a potenciar o desafiar o generar ciertos aprendizajes para algunos signos, digamos, pero en realidad uno trabaja con lo que es la carta natal, la propia carta natal, como para este camino de evolución y de desarrollo personal. Bien, y bueno, ahora me voy a otro extremo, ¿no? Hace unos años se hablaba de que se incorporaron nuevos signos y que esto iba a ir cambiando los meses. Yo, por ejemplo, no sé, iba a ser justo, a mí me tocaba hacer este nuevo signo que se había incorporado. ¿Esto es real? Sí. ¿Qué pasó con esto? Porque no se habló más de esto. No, los signos en realidad provienen de la época de Asiria y Caldea, donde se tomaban a los signos hasta Saturno, que eran los que se veían a simple vista. Después, con el tiempo, Urano, Neptuno y Plutón, que a pesar de no ser planeta o planeta enano, digamos, se sigue tomando en la astrología por el simbolismo y los arquetipos de los que les estaba contando. El planeta, el que vos te mencionás, que era Ofiuco, digamos que no. Hay además, en la astrología hay otros planetoides, hay otros asteroides que también influyen en la carta natal, con ciertas características, como ahora que está mucho de moda hablar de Quirón, que es el sanador también herido, entonces, que es un asteroide que está entre Saturno y los planetas transpersonales, que se habla de Urano, Neptuno y Plutón, y que tiene, digamos, un mensaje para nosotros de dónde poder ver cuál es nuestra herida, digamos, la función de él es mostrarnos dónde está nuestra herida, pero dónde nosotros también podemos sanar. Natalia, sigo siendo escéptico con todo este tema, pero voy a hacerme la carta astral. ¿La carta natal es lo mismo? ¿La carta astral? Bueno, me voy a hacer la carta natal. ¿A mí para qué me sirve? Y bueno, para conocerte, para ver, digamos, cuáles son tus principales energías, tus aprendizajes, tus desafíos. No es lo mismo hacerle a un niño, que también ahora se usa mucho la astrología infantil,
porque te da, según mi concepto, tendría que venir el niño bajo el brazo con su carta astral, porque realmente te da... Ayudaría a los padres. Muchísimo. De hecho, estoy trabajando con muchas mamás, porque no es lo mismo para el tema del aprendizaje, del afecto, de cuando el niño es pequeño, digamos, de poder trabajar en la escolaridad, por ejemplo. Cuando un niño tiene Mercurio en un signo de fuego, va a aprender de una manera que un niño que tiene un Mercurio en tierra. Va a necesitar, por ejemplo, hacer una descarga energética antes de estudiar, porque su cuerpo y su balance de elementos, de lo que yo les comentaba, necesita gastar energía antes de incorporar el conocimiento. En cambio, un niño que tiene un Mercurio de tierra va a necesitar ser más práctico, palpar, que le expliquen. Un niño que tiene un Mercurio en agua va a necesitar el afecto, la emoción. Entonces, con cada uno de los elementos podemos ir trabajando y le das herramientas a los papás para acompañar el proceso del niño. Bueno, y la última pregunta, ¿estas cartas natales son solamente para las personas o también pueden ser para los países, por ejemplo? Son para los países, se utilizan para países, para presidentes, para grupos de trabajo, ¿no? Donde empresas también utilizan esto, entonces se potencia. La carta, por ejemplo, de la Argentina tiene un desafío importante, que es aprender del otro. El ascendente de la Argentina es Libra, entonces es aprender del otro. El sol de la Argentina es canceriano, o sea, nosotros nos metemos en nuestro huevito, seguimos las tradiciones, buscamos, y digamos que tiene una oposición con lo que es su luna, que es Capricornio, que es que siempre necesitamos de un padre, el padre Estado. Claro. Muchísimas gracias, Natalia. Interesantísimo. Sigo sin entender, después voy a repasar la nota para tratar de seguir el hilo de todo lo que hablamos. Muchas gracias, en serio. Gracias por la invitación. Y bueno, la invitación es a mirar hacia adentro y no tanto en la afuera, para autoconocernos y poder relacionarnos mejor con nosotros y con el entorno. Tal cual.